Hola queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy lunes 11 de octubre del 2021. Pues vamos a retomar las clases, continuar de acuerdo a lo que habíamos quedado la semana pasada. Eh, Belén, por favor, no te olvides de ir contabilizando la asistencia de los alumnos que se están conectando, por favor, ¿no? Bien, Sí, ingeniero, buenas tardes. buenas Estoy tardes. en eso. Gracias, Belén. Bien, vamos entonces a compartir el material. Vamos a compartir el material, no lo veo. Aquí está, allá. Bien, vamos a compartir entonces. Entonces tenemos compartido la presentación de la pantalla. Ya veo acá en el retorno que todos están visualizando. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se escucha? Listo, Belén. Gracias. Gracias. Gracias, Michael y Kevin también, ¿no? Bien, antes de continuar con la clase, les comento que ya tienen en la plataforma del Team, ya tienen la biblioteca con material de investigación, tienen ya también hasta la tarea número 6, ya está subida las láminas, ya mismo podemos rapidito hacer una revisión así rápida. Les comento que las láminas de los formatos de tareas se cuenta con indicaciones de la tarea, tienen algún pequeño resumen teórico en lo que consiste el tema de la tarea y luego tiene un espacio donde se realiza el desarrollo de las tareas. Bien, no deben borrar ninguna información que está allí contenida. Simplemente al final dice desarrollo de la tarea y ustedes empiezan ahí a resolver. Ya mismo vemos un poquito más en detalle. Bien. La semana pasada habíamos quedado sobre el análisis de problemas con algunos ejemplos y ya habíamos empezado a ver, les decía, donde tenemos la relación causa-efecto, las causas que me generan el problema central que es el tronco y las ramas en este caso que son los efectos. Por cuestiones de explicación y a medida que vayamos resolviendo ejemplos, ejercicios, lo vamos complicando un poquito más. Complicando más bien en ponerle más raíces, más causas. En este caso yo apenas le he puesto 2 causas, pero tiene bastante coherencia, tiene un problema central, tiene los efectos y al final tiene una especie de conclusión. ¿Qué es lo que me está ocasionando todo ese problema? O sea, qué malestar, qué conflicto. Entonces, hemos visto un ejemplo en este caso sobre el del ámbito de las TI, en donde podemos indicar en este caso, para que ustedes sepan que sí es fácil. Mi problema detectado es que las computadoras o el hardware y el software del laboratorio 201 de la FAXI tiene alta afectación de virus. ¿A qué se debe eso? Por el uso excesivo de virus informáticos y por la revisión de páginas o archivos no confiables. Esa afectación de virus me está generando pérdida de información y también daño tanto en hardware como en software. Y en términos generales, estamos perdiendo recursos y sistemas de gestión de la información. Entonces, hay que darle coherencia. Hay que darle coherencia. Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo no tiene las flechitas hacia arriba, pero sin embargo lo he puesto de esta manera. Tenemos en amarillo el problema central, en la parte baja tenemos las causas y en la parte alta tenemos los efectos. Dice que los vehículos viejos y el mal mantenimiento o deficiente mantenimiento me están generando que los vehículos estén en malas condiciones. Se me está generando además que si yo tengo que los conductores son imprudentes al conducir, las calles están en mal estado, entonces tenemos que hay accidentes de buses con mucha frecuencia. Esos accidentes me están ocasionando heridos o muertes de pasajeros o me están generando retraso a los trabajos de los pasajeros o a su lugar de destino. En general, los usuarios, la ciudadanía está perdiendo confianza en la empresa de transporte. Entonces, también vemos que hay coherencia. Bien. Otra metodología que nosotros también podemos
podemos, en este caso, podemos observar en la matriz CDU, ¿sí? En donde no es más que una tabla. En la columna 1 tengo todas las categorías o variables que me identifican el problema. Tengo las dimensiones o causas de ese problema. Tengo con qué instrumento o de qué manera vamos en este caso, a observar, a investigar, a, a pesquisar observación. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En qué lugar? La U, unidad de análisis. Bien, entonces, yo puedo decir que de acuerdo a la matriz CDU, también para elaborar el árbol de problema, yo identifico que ese problema tiene problemas técnicos operativos, me está generando problemas socioeconómico-tecnológicos y me está ocasionando problemas de tipo legal o normativo de la gestión de la seguridad de la información, ¿sí? O normativo de la gestión de la seguridad de la información. En cuanto a los factores técnicos, vemos que hay sustracción o elevada sustracción de herramientas internas que se emplean para el trabajo. Hay un uso comprometido de software de SolarWinds. Hay ataques cibernéticos para conseguir secretos en los éxitos empresariales. En cuanto a la parte económica, hay insuficiente presupuesto para los sistemas de información. Hay alto volumen de no deseado con amenaza de incidencia de inseguridad en un 70%. El uso de la IoT o conectividad es insegura. En la parte legal hay ataques por ransomware que están desplazando a grandes empresas y gobiernos. Hay inseguridad de las contraseñas. Hay ataques de phishing, es decir, altamente sofisticada y efectiva, y hay una ineficiente cultura de seguridad entre los usuarios. ¿Sí? ¿En dónde lo estoy observando? O mejor dicho, ¿dónde lo estoy observando? Lo estoy observando en páginas de gobiernos. ¿Sí? Puede ser cualquier gobierno. ¿Sí? Estoy haciendo un monitoreo y evaluación a través de la observación, ¿sí? Revisando información, monitoreando a través de plataformas, entre otras cosas. Esa matriz, primero, aquí, si yo tuviera que hacer una encuesta, aquí yo ya tengo, ¿sí?, una base para realizar las preguntas. Una base para realizar las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner, primera pregunta, le pongo como título, factor técnico operativo, primera pregunta, la sustracción de herramientas internas empleadas es, yo puedo poner alto, medio, bajo o nulo. ¿Sí? O le puedo poner, en su empresa existe sustracción de herramientas internas empleadas, sí o no. Miren, puedo darle una variedad con esas dimensiones o causas que me están generando. Esta metodología yo la utilizo bastante y ustedes la van a utilizar, la deberían utilizar cuando ya tengan que realizar su trabajo de titulación. En este caso, cuando les dicen, hágase el árbol de problemas y posteriormente el árbol de objetivos. Entonces, esa matriz CView yo la puedo transformar en un árbol de problemas, ¿sí? En donde mi problema central estoy ya determinando que hay un incremento de índice de incidentes de ciberseguridad en las empresas en el año 2000. Podríamos poner en las empresas específicas de SolarWinds o FireEve, ¿sí? Dos empresas conocidas a nivel mundial. En cuanto a la parte operativo, socioeconómico, tecnológico y legal de los sistemas de información, aquí prácticamente transcribo las causas. Lo que yo tenía aquí, esto que yo tenía como dimensiones, en esta parte, yo las estoy transcribiendo. Lo mismo transcribo las causas de la parte socioeconómica y las causas de la parte legal normativa. ¿Qué me trae como consecuencias o efectos? Pruebas de penetración en otras compañías, robo de información secreta de inversión, de innovación y desarrollo, impedimentos para acceder a sistemas o archivos personales a cambio de exigencia de pago, es una especie de chantaje, dispositivos desprotegidos y de teletrabajo, aproximadamente se puede dar un 37%, filtración de contraseñas y o expuestas las mismas en tal hackeo. Hoy pudieron haber escuchado que había algún problema con el Banco del Pichincha. Y lógicamente pérdida de información personal y empresarial. En este caso, yo le podría seguir poniendo un sinnúmero más de cosas a nivel de efectos.
Todos esos efectos me traen como consecuencia que tanto las infraestructuras de hardware y de software o de IoT son vulnerables, ¿sí? En este caso se ve a la seguridad como un aspecto secundario y no se le da una priorización óptima. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunten porque tienen que hacer tareas de lo que estamos hablando, ¿sí? De lo que se les está exponiendo. Hay un ejemplo, son ejemplos inéditos, no los he copiado de ningún lado. Me he tomado el trabajo de desarrollarlo, de diseñarlo, para que ustedes puedan, en este caso, en forma práctica, en forma fácil, los puedan aplicar a su trabajo. Bien. Una vez que ya hemos realizado, hemos analizado la situación negativa, la situación de problema se me genera como malestar dentro de la empresa, ahora yo tengo que analizar, bueno, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser ahora en un futuro no muy lejano? ¿Cuál va a ser la situación en cambio positiva? ¿Cómo voy a solucionar? Pues bien, primero el análisis de objetivos no es más que una técnica que me permite transformar, es una técnica que me permite transformar la situación negativa, es decir, de un problema central a una situación positiva, y ese problema central ahora se va a transformar en objetivo central o objetivo general. Y se intenta solucionar analizando relaciones de tipo medio-fin, es decir, ¿con qué voy a mejorar? ¿Con qué voy a mejorar? Esta es una herramienta que permite transformar el árbol de problema de una relación de causas a una relación de fines y nos permite guiar con un análisis alternativo de las probables soluciones para poder llegar con medios de estrategia. Es decir, nosotros vamos a transformar de esta situación negativa del árbol de problema a una situación positiva del árbol de objetivos. Bien. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlo a través del chat y vamos ocultando todos los requerimientos. El análisis de objetivo inicialmente se parte de una situación presente, es decir, debo tener el problema identificado para poder sacar la solución. Muchas veces hacemos lo contrario, buscamos la solución para ver si es que no funciona. Es lo que me puedo estar dando cuenta. Es lo que he podido palpar durante todo este tiempo que vengo dando clases. A veces le pregunto, bueno, ¿pero qué hace ese proyecto? Para tal o tal cosa, pero eso no me garantiza que te va a solucionar. Es decir, nosotros vamos ahora a pasar de una situación que me está generando malestar a una situación que me esté generando satisfacción, que me esté generando conformidad, a una situación futura positiva. Y parte de ese organigrama establecido. Bien. En cuanto a los problemas, nosotros teníamos sobre las calificaciones, sobre la venta, sobre el peso, sobre el ingreso per cápita. Ahora yo quiero, lo que está en azul se me transforma ahora en situación positiva. Mejorar, incrementar calificaciones, mejorar, incrementar ventas, mejorar peso, incrementar de forma adecuada el peso, incrementar o mejorar el ingreso per cápita. ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar o incrementar las calificaciones? Presentando las tareas, haciendo tareas técnicamente bien elaboradas, estudiando de una mejor forma, entre otras cosas. Estoy escogiendo los mismos ejemplos de problemas para transformarlos en situación positiva de objetivos. Nosotros teníamos que un problema era la alta afectación de los virus, ahora nosotros queremos disminuir. Bien. Quiero que se den cuenta ahora que el objetivo ahora me va a determinar un verbo, disminuir, mejorar, actualizar, disminuir, ejecutar. Es decir, utilizar acciones de verbos terminados en ar, o ir. ¿Sí? Quiero disminuir lo que existe, quiero mejorar los procesos, quiero actualizar los sistemas operativos y quiero disminuir el déficit de infraestructura, quiero ejecutar mantenimiento. Pero dice que el objetivo es una relación medio-fines. Ok, ahora vamos a analizar, vamos a ver, en cambio, el resto de elementos. Quiero disminuir la afectación, ¿cómo? Implementando políticas de uso. ¿Sí? Quiero mejorar los procesos, ¿cómo? Automatizando las operaciones. Quiero actualizar los sistemas, ¿cómo? Realizando un convenio con Cedia.
¿sí? Porque me va a dar sistemas operativos con licencias gratuitas, académicas, entre otras cosas. Quiero disminuir el déficit, ¿cómo? Mediante clases híbridas. Quiero ejecutar mantenimiento, ¿cómo? Implementando un plan de mantenimiento técnico adecuado, al día, que se cumpla permanentemente. Entonces yo tengo que poner qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. El qué quiero hacer es una acción que empieza con un verbo en infinitivo, y el cómo lo puede poner en una especie de oración, es una especie de condicionamiento. Ok, vas a disminuir la afectación. ¿Con qué condiciones? Implementando políticas de uso, entre otras cosas. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, no hay. Continuamos. Ahora vamos a coger el ejemplo del árbol de problemas y ya a transformarlo en una relación medio-fines, es decir, con qué medio voy a lograr algo, y el que era problema ahora se me va a transformar en objetivo general, o también llamado propósito. Cuando le preguntan cuál es el objetivo general de la investigación, es el propósito del problema transformado en una situación positiva. Antes teníamos alta afectación de virus, ahora yo quiero disminuirlo. ¿Cómo voy a disminuir la afectación? Lo voy a disminuir aplicando normas de uso de archivos y páginas de conocidos. ¿Cómo lo voy a disminuir también? Supervisando el uso de páginas o archivos no confiables. ¿Qué me va a generar? Aseguro la calidad de la información, se mantiene en óptimo estado el hardware y el software, y se logra la sostenibilidad y además la inmediatez para poder tener los recursos y sistemas de gestión de la información. Pueden comparar ya el material. Esta no la he subido todavía, estoy haciendo unos retoques, por eso no la he subido, pero ya muy pronto se las he de subir, ¿no? Para que puedan ir consultando. Dentro de ese mismo ejemplo, yo puedo hacer mediante un cuarto ejemplo de identificación de los objetivos, en donde nosotros tenemos en este caso un problema central que es elevado índice de afectación. Esa situación negativa yo la quiero trasladar a una reducción de los índices de afectación, ¿sí? Tengo aquí 4 causas, C1, C2, C3 y C4, y la quiero transformar en anticausas 1, 2, 3 y 4. Si tengo malos hábitos, quiero mejorar los hábitos. Si tengo insuficiente cultura, tengo que incrementar la cultura. Si tengo ineficiente sistema, tengo que mejorar el sistema. Si hay un uso desmedido, entonces se va a hacer un uso controlado, racional de esos, en este caso de la página web de origen desconocido. Tenemos entonces otro ejemplo de un árbol de objetivos. Voy a coger ahora el ejemplo de la matriz IDIO, que ya lo teníamos en árbol de problemas, y van a observar que todo lo que está remarcado en verde es lo mejorado. Son verbos: reducir, disminuir, controlar, mejorar, contar, limitar. A nivel de medios, también lo tengo: controlar, regular, controlar, asignar, limitar, implementar, controlar, controlar y controlar. En la parte de medios, todo lo que tengo remarcado en amarillo es el medio con lo que yo voy a hacer. A nivel técnico, quiero controlar la sustracción. ¿Cómo? Mediante el fortalecimiento de herramientas internas. ¿Cómo más lo puedo hacer? Esa regulación mediante normativa. ¿Cómo más puedo controlar? Mediante backup constantes y periódicos. A nivel económico, yo quiero asignar suficientes recursos, como mediante financiamiento sustentable y oportuno. Quiero limitar la recepción de email. ¿Cómo? Mediante el uso seguro de correo electrónico. Quiero implementar el uso del IoT mediante una conectividad segura. Y así sucesivamente. ¿Ve? Lo verde es el verbo y lo amarillo es el medio. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué me va a generar? Me va a generar la reducción o a eliminar los índices de incidentes de ciberseguridad en las empresas, ¿sí? Ya no sería en el año 2000, sino a futuro, ¿sí? En las empresas SolarWinds y FireEye. Se van a reducir pruebas de penetración de compañías, se van a disminuir los robos de información, se van a controlar los accesos, se va a mejorar la efectividad, se va a contar con sistemas de gestión de la seguridad y a limitar pérdidas. En este caso, todas las infraestructuras, hardware,
software e IoT, van a tener un sistema de gestión de seguridad de la información sustancial y además prioritario, ¿sí? Entonces, el problema se me transforma en propósito o objetivo general y lo que yo ya quiero en una sostenibilidad empresarial se llama finalidad. Al final de cuentas, ¿qué quiero? Esa es la finalidad. Entonces, los medios pasan a ser objetivos específicos. Los medios pasan a ser objetivos específicos. El problema central, objetivo general, y después de un largo plazo o mediano plazo, tengo la finalidad de mi proyecto. Bien. Vamos a ver, déjenme ver si las tengo por aquí. Perdón. No, no la tengo aquí. Si me dicen, hágase la sistematización del problema, ¿sí? Hágase la sistematización del problema, yo puedo entonces partir de lo siguiente. Voy a ir al problema, al ejemplo del problema del IoT. Aquí está. Bien. Yo puedo indicar, entonces, en la sistematización del problema. En el año 2020, en las empresas SolarWinds y FireEye, se ha podido detectar el incremento de índice de incidencia de ciberseguridad. Por lo tanto, se ha establecido, mediante ese análisis, que está generado por categorías técnicas operativas, socioeconómicas, tecnológicas y legal normativo. Por lo tanto, se ha visorado unos altos índices de sustracción de herramientas, un uso comprometido de software de SolarWinds, ataques cibernéticos para conseguir secretos de éxitos empresariales, y puedo seguir describiendo esto. Lo mismo que me está ocasionando pruebas de penetración, robo de información secreta, entre otras palabras. Lo que me está generando un malestar como consecuencia en que las infraestructuras de software, hardware, IoT son vulnerables. Y se pudo establecer que la seguridad es vista como un aspecto secundario. Miren, ella ha hecho una descripción a través, partiendo en este caso de una matriz IDIU. ¿Sí? Y posteriormente yo ya puedo ir verificando, puedo ir dándome cuenta de esa forma para llegar a establecer la probable solución a mis problemas. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? No hay, parece. Vamos a ver, por aquí tengo a alguien. Gracias, Michael. Bien. Ahora vamos a ver el análisis de estrategias. El análisis de estrategias también es una técnica, también es una metodología de cómo identificar las acciones, de cómo establecer las alternativas de solución, de cómo seleccionar la más óptima, es decir, es la que me va a establecer la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Es decir, me va a establecer que el proyecto es factible, que el proyecto es viable de la forma como se lo está solucionando. De la forma como se lo está solucionando. A través del análisis de estrategia, yo puedo formular acciones que me permitan dar una solución al problema identificado, que ha sido planteado de manera creativa, que ha sido planteada de manera lógica. Es decir, más o menos como este señor, como este individuo que vemos allí, que ya está parado y se da cuenta que tiene muchas opciones, muchas formas de dar solución al problema. Pero él se pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago un análisis alternativo, una análisis alternativa del proyecto? Entonces, a través del árbol de objetivos ahora, a través del árbol de objetivos, lo que significa que tenemos que elaborar
correctamente, que tenemos que elaborar en forma adecuada, en forma que esté bien identificado el árbol de problemas para que el árbol de objetivos también pueda estar correcto. De ese árbol de objetivos, yo tengo que ver la estrategia, la acción más óptima, la acción más óptima. Tengo que también tomar en cuenta el mapeo de los actores involucrados. Tengo que darme cuenta si el proyecto, tengo que darme cuenta si el proyecto de esos elementos es pertinente, si esa solución es pertinente, si esa solución es eficiente, si esa solución me va a permitir determinar la eficacia. Bien, esa es la estrategia. Miren, no es así que enseguidita me iba y desarrollaba una página web para mejorar ventas, por ejemplo. Tengo que buscar las soluciones más adecuadas. Bien, en cuanto al análisis de estrategias, ¿qué debo tomar muy en cuenta? Primero, esa estrategia me permite seleccionar la alternativa parametrizada, es decir, mediante parámetros que sean flexibles y adaptativos, Yo puedo tener seis parámetros o mucho más. Aquí tengo unos cuantos. Dependiendo del tipo de proyecto, ustedes tienen que determinar si la misma es el análisis que tienen que hacer. Es decir, de esa opción que están utilizando para solución, tienen que ver a nivel técnico, a nivel financiero. Cuando estoy hablando a nivel técnico, también está lo operativo, a nivel económico, es decir, financiero, si los gastos van a justificar. A nivel económico, si el bienestar de mi proyecto se va a determinar. A nivel institucional, ¿con qué cuenta la empresa? Si son compatibles los equipos o el software que tienen con lo que voy a proponer. A nivel social, van a haber beneficiarios, ¿qué tanto? Los involucrados. A nivel ambiental, me estará generando demasiado volúmenes de papel y estoy afectando al medio ambiente, entre otras cosas. En la parte técnica tengo que ver la compatibilidad de recursos, tengo que ver que sean adecuados con el mercado y con lo que tiene la institución, que lo tenemos y podemos reutilizar esos recursos, ¿sí? A nivel de financiero, tengo que ver los costos, si están al alcance del cliente, si es viable invertir, si es necesario en base a los ingresos que se tienen. En lo económico, ver los beneficios, el rendimiento, el costo-beneficio o el costo-eficacia. Bien. En cuanto al nivel de la institución, si la empresa está en capacidad, si va a contar con asistencia técnica en planta, si tiene los repuestos o materiales o insumos, ¿sí? Es decir, en la parte social, si hay participación ciudadana, si los involucrados van a dar su granito de arena para que el proyecto siga adelante. Y en la parte ambiental, si los costos que se van a aplicar están en relación, por lo menos racional, con los efectos o impactos que va a generar el proyecto. Esas son los parámetros que podemos analizar. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo la opción de dar solución a un problema X con tres alternativas. La primera alternativa, quiero hacer una mejora de la calidad del software que ya se tiene. La segunda alternativa, no se quiere mejorar la calidad del software, sino que se quiere mejorar la infraestructura de TI. O la tercera, dice, yo mejor busco una empresa externa, la tercerizo, para que brinde los servicios y yo ya no invierto ni en infraestructura, ni invierto en software. Los parámetros que vamos a analizar para ver cuál de las tres alternativas es la mejor, tenemos los parámetros de costos, ¿sí? Los parámetros de tiempo, los parámetros de beneficio, los parámetros de riesgos a nivel de técnico operativo, el impacto ambiental, el impacto de género y la viabilidad. Miren, me cambiaron un poquito, pero dentro de ese marco contextual, los parámetros. Dice que las ponderaciones para cualquiera de las alternativas, 5 significa muy alta, 4 alta, 3 medio, 2 baja y 1 nula.
Bien, vamos a analizar, vamos a detenernos un poquito aquí, que es la forma como se escoge, cuál es la selección o la elección de la alternativa mejor y que convenga a los intereses en costos, en tiempo, en beneficio, en riesgos, etcétera, hacia la empresa contratante. Dice que en este caso los costos es una ponderación, dice que son muy altos, ¿sí? Estoy hablando en general primero, para cualquier solución, los costos son altos. Dice que los tiempos son medianos, el beneficio es alto, los riesgos es muy alto, el impacto ambiental es mediano, el impacto de género es bajo, la viabilidad es alta, muy alta. Bien, vamos a analizar ahora, vamos a analizar de la alternativa 1. Bien, el valor absoluto de la alternativa 1 dice que los costos son medianos, los tiempos medianos, un beneficio alto, un riesgo técnico operativo alto, un impacto ambiental medio, impacto de género alto y alto. Lo mismo hago para la alternativa 2 y lo mismo hago para la alternativa 3. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? Por favor, pregunten. Verá, será mejor que pregunten porque reitero, esto ustedes lo van a necesitar en parte para los trabajos que se van a realizar de clases y a un futuro inmediato cuando van a desarrollar su tesis de titulación. ¿Sí? Su tesis de titulación. Miren que les estoy aperturando y la posibilidad de que vayan preguntando todos los requerimientos posibles. ¿Cómo saco el valor ponderado? El valor ponderado lo saco multiplicando la ponderación con el valor absoluto de cada alternativa, es decir, P por BA. Ponderación por valor absoluto de la alternativa correspondiente. Es decir, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9, 4 por 5, 20, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 2 por 4, 8 y 4 por 5, 20. Sumando la alternativa número 1 me da 97, la alternativa 2, 74 y la alternativa 3, 66. Desde ese momento yo ya me estoy dando cuenta que la mejor solución para el empresario, para el cliente, es la alternativa 1, es decir, mejorar la calidad del software. Rapidísimo voy a hacer nomás así una situación de comentario. ¿Sí? Si yo mejoro los servicios, lógicamente necesito tener un software con calidad. Si yo contrato una empresa que dé esos servicios, a la final esa empresa me va a quedar mal, ¿sí? Coge el anticipo y desaparece, y podríamos hacer otros tipos de análisis. Entonces, la mejor alternativa de solución para el cliente es la alternativa número 1, en este caso del ejemplo. Preguntas. Por favor, pregunten. ¿Sí? Pregunten. Bien. Continuando con el mismo ejemplo, tengo los mismos criterios, no los he variado, pero ya voy a determinar que asimismo las tres alternativas identificadas anteriormente me van a determinar niveles de impacto. Bien, esos niveles de impacto van a ser en base a los valores ponderados y para ello se ha establecido una tabla. Y dice que el impacto es alto si el valor alcanzado es entre 21 y 25. El impacto es medio alto si está entre 20 y 16. El impacto es medio si está entre 11 y 15. El impacto es medio bajo si está entre 16 y el impacto es bajo si está entre 1 y 5. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, aquí yo ya le he puesto de una manera cualitativa. Ya no tengo números. Aquí tenía números cuantitativos. He pasado de variables cuantitativas a variables cualitativas. ¿Sí? A variables cualitativas. Y por lo tanto, yo tengo en este caso prácticamente, nomás a vuelo de pájaro, que la mayoría de resultados de la alternativa 1 son de medio, ¿sí? O hacia arriba o hacia abajo. En cambio,
no tengo lo mismo en la alternativa 2 o la tercera alternativa llamada alternativa M. Bien, reitero, es la forma cómo se escoge, cómo se dice esto es lo mejor. Espero lo apliquen en la tesis. Bien, espero lo apliquen en la tesis. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, me van a disculpar un poquito, pero he andado malito con una crisis alérgica hoy día, así que me van a ver como lloriquear la nariz, dice, ¿no? La nariz llorosa. Bien, vamos a ver un ejemplo 2. Vamos a ver ahora un proyecto de desarrollo de soluciones orientadas a los servicios. Bien, esta es otra manera. Yo quiero ver que los servicios sean de tipo ejecutivo, qué influencias va a tener, cuáles actividades realizo y los productos de trabajo. ¿Sí? Es decir, tengo requisitos funcionales, tengo identificación del servicio y un modelo de servicio inicial. ¿Sí? Un modelo de servicio inicial. Tengo requisitos no funcionales, tengo especificaciones de servicio y tengo un modelo de servicio detallado, como asimismo los requisitos de plataforma, realización del servicio o incremento del servicio, entre otras cosas. Y entonces, ese modelo identificado de una especificación del servicio hacia una realización del servicio en lo que el cliente quiere. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué me va a generar, en este caso, mi solución orientada a los servicios? No sé si ustedes lo están trabajando así y me voy a responder yo mismo. No lo están haciendo así. Ustedes van directamente al grano, como quien dice, una cucharada al caldo y mano a la presa. Enseguidita le dicen tal cosa y empiezan a solucionar, no a solucionar, a desarrollar la solución sin saber la identificación del problema. Aquí tenemos otro ejemplo de estrategia en donde el problema que se había identificado era un alto incremento de enfermedades de ergonomía laboral en Manta, ¿sí? Pero lo que quiere hacerse es reducirla a través de aquí está un verbo, pero está en participio pasado, lo puedo transformar en infinitivo poniendo la palabra reducir. Si reduzco las enfermedades, entonces voy a mejorar las condiciones de trabajo para disminuir la ergonomía laboral. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un programa de control, a través de un programa de tratamiento o a través de un programa de prevención. Es decir, voy a hacer voy a utilizar 3 acciones para mitigar ese problema. Bien. Creo que más claro no puedo ser en la explicación. Bien. Antes de pasar a la parte de viabilidad y factibilidad, ya dentro de la fase de diseño, preguntas, por favor, pregunten. ¿Sí? Es importante que pregunten, es importante que ausculten sus inquietudes, jóvenes, que ausculten sus inquietudes. Aprovecho la oportunidad mientras piensan si hay alguna inquietud en resolver y ya voy a preguntar al respecto. Están invitados a las tutorías, por favor, están invitados a las tutorías, ya tienen el material para que vayan revisando o cualquier pregunta o la hagan en las tutorías o la hagan acá. Javier, vamos a ir con un varón primero. A ver, Gustavo Cedeño, que estás con Emilia por ahí. Gustavo, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, ingeniero, a él justamente lo llamaron ahorita y ahorita, o sea, está aquí, pero tiene que bajar urgente. Está aquí, pero no está. Habla. Estoy aquí, profe, cualquier cosa. Pero tiene que bajar urgente. Tiene una urgencia ahorita. Bueno, apenas llega me dice presente para que me respondas algo. Ya. A ver, Anderson Mera, buenas tardes. Anderson, Buenas tardes, ingeniero. a ver, Anderson, ¿alguna pregunta respecto a lo que se ha explicado? De mi parte, no, ingeniero, sí lo estoy entendiendo hasta el momento. Ya, ¿me puedes hacer una reseña breve con tus propias palabras de lo que hemos hablado, por favor? Ya, listo. Y yo tengo ese problema que lo que ya digo ¿Mandé? me olvido, ya me olvidé de todo. Yo quiero volverlo a ver si lo recuerdo, a ver.
Ya, lo que yo le voy a hacer como un resumen así corto es que no debemos de arrojarnos a hacer algo sin antes como quiera planificar, sin antes tener ya una idea de lo que en verdad se quiere. Porque si nosotros nos tiramos de una como quiera a nadar y después vamos a terminar cansados porque en sí eso que estamos haciendo muchas veces no nos puede eh, llevar a lo que nosotros queremos. Primero se debe sintetizar bien, tener en claro todo y ahí sí ya podemos desarrollar cualquier cosa. Eso es lo que Ya. puedo decir. Sí, sí, está bien. Gracias. A ver, Luigi. Luigi Zambrano. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bien. ¿Algún problema con lo explicado, por favor? No, de mi parte ninguno. Antes estaba Ya. tomando en cuenta los niveles que decía de las encuestas, lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerla y esas partes. Bien, gracias. Antes que me olvide, antes de seguir preguntando, verán, otra cosa. Vuelvo a reiterar, no quiero que vengan obligados a conectarse ni a clase. ¿Sí? Hagan de cuenta como que los invitan a una farra, los invitan a una comida, a comer una hamburguesa, como que los invitan a un paseo, ¿verdad? Uno va con ánimo, con alegría. Así quiero que vengan a las clases. Y segundo, porque todo esto que yo les estoy enseñando, esto bastante elemental, si ustedes se ponen pilas, pueden hacer consultorías de cómo determinar las estrategias de un proyecto, de cómo determinar la viabilidad de un proyecto, y eso le pagan. ¿Sí? Todo esto de aquí que les estoy enseñando es práctico, eso se lo ve dentro del campo profesional. ¿Sí? No les digo por favor porque no tengo por qué hacerlo, pero sí me gustaría que todo lo que estamos aquí enseñando, sin importar lo que la universidad nos está, entre comillas, obligando por un compromiso laboral, por un compromiso académico de ustedes y mío, tengamos que esforzarnos para que estos conocimientos que ustedes los están viendo gratis en este instante y que dentro del campo privado tiene un costo, un curso de esto no les deja de costar 600, 400 dólares. ¿Sí? Entonces aprovechen, por favor. A ver, Luis Zambrano, buenas tardes. Luis Zambrano, Hola, buenas tardes, ingeniero. buenas tardes, Luis. A ver, ¿qué me puedes comentar respecto a lo que hemos explicado hasta el momento? No para mí, para todo el grupo, por favor. Bueno. Algo sobre, como comentó mi compañero anteriormente, de que no debemos preguntar, no debemos apresurarnos a hacer las cosas antes sin saber a qué nos atenuamos o a qué nos vamos a enfrentar. En caso, en caso de que, eh, como en con alguna pregunta, no responder o preguntar así de la mala gana, siempre y cuando con respeto y todo. Es algo así. Bueno, gracias. A ver, estemos atentos, ¿no? Me gusta que participen, que colaboren. Lo vamos a hacer así de manera no aleatoria, así que estés en pila. Bien. No sé, alguien se salió, habían 30. Pilas, Belén, con eso. ¿Sí? Apenas llevamos ni una hora y ya hay uno que se salió. Bien. Vamos a ver ahora sobre en la parte de diseño, cómo hago el enfoque de la viabilidad del proyecto y la factibilidad. Bien, la palabrita simple, viabilidad, razónela, vía es un camino, varios caminos. Factibilidad, es factible, es decir, se puede hacer, no se puede hacer, me conviene, no me conviene. Viabilidad, cuántas maneras de solucionar. Factibilidad, se puede, no se puede, mediante el punto de vista de lo técnico, de lo económico, de lo legal, de lo ambiental, financiero, etc. Bien. Sin embargo, ¿qué tengo que analizar? Yo tengo que darme cuenta en mi empresa, qué sistemas operativos tiene o si no tiene, cuál será el mejor, las bases de datos, el middleware, los lenguajes de programación, framework,
entre otros, ¿verdad? Tengo que darme cuenta la infraestructura, si cuenta con personal capacitado, entre otras cosas, si tienen los recursos. Entonces, la viabilidad y factibilidad me da la pauta para iniciar, es decir, no tengo que meter la pata en hacerle al cliente que invierta y después decir la verdad no nos sirvió. Entonces hay que utilizar el sentido común mediante un proyecto tecnológico o de TI, ¿verdad? En donde yo debo asociar el proyecto a la infraestructura de TI básica, lo más básico que se debe tener, ¿sí? En que el hardware, el software, las comunicaciones también tienen que ser básicas. No nos compliquemos, no le compliquemos la vida al cliente, no le compliquemos la vida al usuario, que al final hacemos un sistema que no es amigable, que es difícil de manejar. Y lógicamente ellos van a decir, mejor lo hago en forma manual, y lo hago más rápido, y tengo la opción a equivocarme menos. Sin embargo, deben considerar poco los servicios de valor agregado y también el análisis de ingeniería, sobre todo en la infraestructura base. Bien, sobre todo en la infraestructura base, ver esa parte de ingeniería y de valor agregado. No tomar en cuenta el producto final del proyecto y hacer como una aplicación habitual los modismos o la significancia. ¿Qué son los modismos? Que a la final, suponiendo, por ejemplo, que en este momento escuchamos de IoT, escuchamos de hackers, escuchamos de tecnología híbrida, y como Pedro, Juan y todo el mundo lo dice, yo también lo repito. Y muchas veces no saben qué significado tienen esos términos que están enunciando a través de modismos. Entonces, ese debe ser un punto de partida aplicando sentido común entre los proyectos tecnológicos. Bien. ¿Qué más podemos decir? Tomando como ejemplo en que queremos, y es una de los términos que siempre utilizan como modismo, ¿no? Última generación. Crear, desarrollar, implementar un laboratorio de TI de última generación en cuanto a la infraestructura. Yo les recomendaría que esta última generación lo especifiquen, lo concreten, ¿sí? Porque la última generación de ahorita 2021 no va a ser la misma última generación del 2022 ni la de 2025, va a cambiar. Acuérdense que las tecnologías son dinámicas y rápidas. Entonces, ¿qué resultado obtenemos? Obtenemos, y ya váyanse acostumbrando lo que nosotros decimos, un elefante blanco, también llamado un gira o jirafa, o un mono o un canguro. Significa que lo hicimos, gastamos, nos esforzamos mucho tiempo, pero no nos sirvió para nada. Nadie lo está utilizando. Entonces, yo tengo allí 4 cuadrantes de JTN, es decir, en donde tengo un técnico, un jefe técnico administrativo que probablemente está en contra o no dice nada, o en que yo no consideré a técnicos operadores, o en que no tomé en cuenta los equipos, solamente hardware, y me descuidé del software, o lo contrario, en que no habían normativas, políticas de implementación, de operación. En este caso, muchas veces decimos, pero sin embargo el problema es que al laboratorio le falta prácticamente todo. ¿Sí? Pensaron en implementar un laboratorio de TI de última generación, pero a la hora de la hora nos damos cuenta que el laboratorio no tenía nada de última generación y le falta prácticamente todo. A mí sí me ha pasado cuando me dicen, vamos a ver un proyecto de tipo híbrido, que es lo último. Y sucede que cuando lo voy a ver, para mí no es nuevo eso, porque eso ya, las herramientas o plataformas híbridas ya vienen desde hace tiempo, ¿sí? Vienen desde hace tiempo, entre otras cosas. Tomen en cuenta el ejemplo, por favor. ¿Qué más debo considerar en la viabilidad y factibilidad? De sobremanera en los proyectos de TI, ¿sí?
Dice que es un sistema de cursos de acción simultáneos, secuencial. Están inmersos las personas, equipos, hardware, software y comunicaciones, entre otras cosas. Pero que se los enfoca de manera deseable, qué es lo que yo quiero, qué es lo que el cliente quiere sobre un sistema de información. Eso debo considerarlo y tenerlo presente. Bien. ¿Cuáles son las características de los proyectos informáticos de TI? Sus características de ese tipo de proyectos, es que necesitamos hacer algunos análisis en cuanto a plataformas respecto a la actividad que realizo. ¿De qué manera? ¿Cuál método voy a aplicar? ¿Cuánto material, cuánto dinero necesito? ¿En qué tiempo lo realizaré? ¿Cuál será el costo total del proyecto? Entre los recursos, a nivel de personal, ¿qué requiero? A nivel de material, ¿cómo lo voy a equipar? Entonces, yo tengo que ver que los costos, ustedes identifican los costos directos e indirectos. Yo les suelo llamar los costos escondidos o costos sombra. Es decir, no nos damos cuenta que después, voy a poner el ejemplo de una página web, después de un año, la página se me cayó. ¿Qué pasó con la página que está caída? Simplemente porque no pagaron $30, $20, $50 del valor del hosting. Entonces, pero es que no, eso no lo tomé en cuenta. Debe tomarlo en cuenta. Otro ejemplo, que la mejor solución era comprar una impresora láser, pero después de 2 meses, después de 3 meses, después de un mes, la impresora no está operativa, está muy buena, está buena, pero no está operativa porque le faltan los tóner. Sucede que cada tóner me cuesta $120, $150 si es que el tóner es genérico u original, y si no me toca recargarlo, y aún así no hay valores ni para la recarga. Necesito considerar los costos directos y los costos indirectos, ¿sí? Es decir, a nivel de mano de obra, sueldos, salarios, ¿sí? Materias primas. En mano de obra indirecta, las personas que también intervienen y que no generan valor agregado sobre el proyecto. Los materiales, como les decía, que yo necesitaba, los cartuchos de tóner, el pago del hosting, el pago del internet, entre otras cosas. Y por último, también ciertas situaciones como alquileres o pagos de las licencias, que muchas veces hasta por licencia quedan inoperativos ciertos proyectos. Entonces, son características de los proyectos que debemos tener presente también en la etapa de viabilidad y factibilidad cuando ya estoy diseñando. Bien. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien. Parece que no hay. En cuanto a esos proyectos, indicados, yo también entonces les puedo decir que los proyectos necesariamente tenemos que identificar cuáles son todos los procesos de viabilidad y factibilidad. En este caso, yo tengo que aplicar una viabilidad técnica, es decir, si hay la manera de que técnicamente es factible, económica, incluso un estudio de mercado. La parte legal para ver si el contrato, las especificaciones técnicas no me lo impide a nivel operativo y a nivel de programación. No me refiero a la programación del lenguaje de programación, sino me refiero a la planificación, porque muchas veces o hacemos planificaciones demasiado optimistas, demasiado ideales, demasiado perfectas, que en la realidad no es así. Bien. En este sentido, yo tengo que realizar ajustes conceptuales para la factibilidad, ajustes conceptuales, tratando de hacer análisis de riesgos, determinar si los costos los voy a poder cubrir, si lo que voy a hacer está acorde para el cliente, o simplemente cómo financio el proyecto en caso de que no tenga los recursos de manera directa. Bien. ¿Qué más debo analizar dentro de mis proyectos? Dentro de mis proyectos debo analizar los riesgos y la flexibilidad del mismo. ¿Sí? El riesgo y flexibilidad. De antemano sí me he podido percatar
que normalmente yo no sé si que ustedes lo conciben de esa manera o en el momento que les están explicando o enseñando a hacer la parte técnica, lo hacen demasiado rígido los proyectos, es decir, que no dan chance a hacer ningún cambio de reingeniería, no dan chance a hacer ningún cambio aunque sea mínimo de forma, ¿sí? A veces hacen proyectos de esa manera. Entonces, yo tengo que identificar los riesgos, tengo que identificarlos. Luego, esos riesgos los valoro, es decir, alto, medio, bajo, y si la respuesta, es decir, se me va a dar, se va a presentar ese riesgo. Bien, en la identificación del riesgo tengo que priorizarlos, porque pueden haber importantes y pueden haber riesgos urgentes. Definir los tiempos de respuesta de esos riesgos, cómo establezco las causas, cómo establezco las consecuencias, y tengo que desarrollar alternativas de solución, valorando a través de establecimiento de consecuencias en cuanto a costos, en cuanto a respuestas, en cuanto a la alternabilidad de estrategias, entre otras cosas. Y de acuerdo a la naturaleza o el riesgo superado, para que éste no sea inminente de un fracaso en el mismo. Bien. En resumen, dentro de los proyectos de TI, se establece la identificación del problema de manera sí o sí. Es clave. Ya lo decía un compañero por allí, no debo tomar las cosas a la ligera, debo hacerlo con calma, ¿sí? Pienso, luego existo. En proyectos el apuro trae cansancio. En proyectos la rapidez, la ligereza, me refiero que tomo las cosas de buenas a primeras sin hacer un análisis, hay altos riesgos de fracaso. Bien. Entonces, yo necesito previamente considerar cuáles son los insumos de entrada, cuáles son los insumos de salida y qué proyecto o producto entregable voy a darle al cliente. ¿Qué producto entregable? Parte desde la idea hacia la entrega en una fase inicial, en una fase intermedia y posteriormente al final del mismo. Bien. Ahora, es importante ya estar en la fase de operación, no en lo que entrego al proyecto, no en lo que el proyecto ya ha sido terminado. A mí me interesa ahora que el proyecto empiece a funcionar, que el proyecto empiece a prestar los servicios. Eso me interesa, ¿sí? Que empiece a funcionar. Bien. Previamente, cuando yo empiezo a ejecutar, porque acuérdense, estábamos en la parte de, perdón, estábamos en la parte de diseño, ¿sí? Viendo la viabilidad y factibilidad, ahora empezamos a ejecutar y desarrollar, es decir, ver que el proyecto, una vez que ya ha sido desarrollado, me funcione. Ese es mi objetivo. Bien. Entonces, en la parte de desarrollo de mi proyecto, ¿qué tengo que hacer? Voy a empezar de aquí, ¿sí? Definiendo las metas, definiendo la ejecución, planificando con qué equipo voy a trabajar, cómo estará estructurado. ¿Será mediante un trabajo cooperativo? Viendo el origen de dónde tengo el problema, cómo esa necesidad la puedo mejorar, clasificando en base a la naturaleza o dificultad del problema y de acuerdo a la planeación de alternativas, de normas o recursos, caracterizando el proyecto y el problema siempre a la par para ver su dinamismo, si están en compatibilidad con el tiempo, objetivos y desarrollo, de tal manera que observemos una faceta variable en la gestión, que sí vayan a haber cambios en cuanto al dimensionamiento humano y dimensionamiento técnico, y en que la gestión estratégica me permita verificar las ventajas y metas logradas mediante un planteamiento estratégico, gestionando procesos, gestionando definiciones a nivel de eficiencia, eficacia y productividad, en base a la dirección y control que tenga la empresa.
Eso es lo que yo tengo que enfocarme. Bien. Pero esto no es que nos vamos a demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, un mes, un semestre analizando. Hay que ser un poquito ágil, hay que ser más ejecutivo. Ahora sí, tomar decisiones rápidas pero fundamentados en el análisis técnico ya realizado de manera minuciosa. Bien. Es decir, yo necesito para la ejecución preparar la ejecución. Reviso las especificaciones técnicas, ¿sí? Reviso el diseño, reviso el presupuesto y el cronograma. Una vez que he revisado eso y veo que si es necesario que hay que hacer actualizaciones de costos, de lo que sea, empezar a ejecutar el proyecto viendo que se cumpla lo preparado en la ejecución. Entonces, una vez que ya se lo ejecuta, se finaliza el proyecto, se hacen las comparaciones, que si lo que se realizó, que si lo que se va a entregar cumple con el diseño, y entonces elabora un informe de término del proyecto y posteriormente hará una factura, hará un acta de entrega y recepción a conformidad. Preguntas, por favor. Jóvenes, preguntas. Bueno, parece que no hay. En cuanto a la operación del proyecto, yo necesito verificar mediante un plan de sostenibilidad los requisitos de operación, es decir, darme cuenta al menos estos 7 aspectos. Si hay personal para operar el proyecto, si hay personal de apoyo, los clientes internos, si con esto voy a generar los productos de entregables al cliente, si se va a permitir contar con los servicios básicos para su operación, si hay la oportunidad de hacer reposición de repuestos, de insumos, como ya lo decía, de recarga de tóner, de que contemos con el internet, si podemos hacer mantenimientos, si hay cómo hacer actualizaciones. Bien, hay 2 estudiantes que han ingresado, ya han ingresado casi a la hora. Belén, tómenmelo muy en cuenta, por favor. Si están las 2 horas o solo 1 hora, por favor. No es justo que tengan el mismo parámetro de asistencia de un alumno que está las 2 horas completas o el tiempo completo, o alguien que recién se reintegra casi al final, incluso de la primera hora. Tomen muy en cuenta, Belén, eso, por favor. Bien, entonces... Sí, ingeniero, estoy percatándome de eso ahorita. Ya, Belén, gracias. Sí, porque hay algunos que yo no sé si se creen un poquito más hábiles, más astutos que el resto, y es una falta de respeto que pretendan tener las mismas posibilidades que los que ya están desde las 5 de la tarde. Bien, entonces en la operación debo verificar esos 7 aspectos. A veces empezamos a operar, o el dueño dice, no importa, empiezo a operar así, no hay problema. Empiezo a operar así, no hay problema. No, tranquila, Emilia, eso es un caso justificado, ¿no? Tranquila nomás, no se preocupe. Así, ya es un caso, aunque lo ideal hubiese sido que él sea el que lo indique, ¿no? Bien, entonces decía, en la operación hay que tomar todos esos elementos, esos 7 requisitos al menos, verificar en cuanto a la idea, y ya les decía que hay dueños que dicen, no importa, ahí nomás empieza, que en el camino se arreglan las cargas, y además en el camino nunca se arreglaron las cargas, o funcionó mediante un buen tiempo, que cualquiera lo operaba, pero llegó un momento dado que ese operador que no era el adecuado, cometió un error y complicó el proyecto, ya sea el hardware, ya sea el software, entre otras cosas. Bien, entonces en la etapa de diseño, yo ya necesito que mi proyecto tenga un perfil completo y ya se haya establecido la factibilidad del mismo, cosa que cuando vayamos a ejecutar ya se cuente con los estudios definitivos técnicamente para no haber ningún problema. Yo puedo retroalimentar cuando ya me doy cuenta que está operando y estoy haciendo mantenimientos, verificar que en la etapa de diseño qué estuvo bien o qué no estuvo bien, para mejorarlo, o incluso estuvo bien todo, pero quiero mejorarlo, quiero sacar una segunda versión.
Bien, es clave la operación. Bien. Cuando el proyecto está operando, lo que más nos interesa es esto, que el cliente esté satisfecho. Que el cliente esté satisfecho. El cliente, el dueño de la empresa, que esté contento con el sistema o el proyecto que le dieron, o los clientes de esa empresa que estén contentos porque ahora todo es más rápido, ahora todo lo maneja en línea, ahora se evita papelería, simplemente hizo su registro desde la página web o plataforma informática y ya está registrado como cliente y le llegan notificaciones a su móvil. ¿Sí? Entonces, yo necesito para ver en la operación gestionar, es decir, verificar, administrar. Lo podemos hacer mediante caritas, ¿sí? Tristes, medio tristes o contentas, o lo podemos hacer mediante colores. Es decir, estos se llaman sistemas de información gerencial, ¿sí? O también, de manera específica, DSS, es decir, que me permitan tomar decisiones en cuanto a costos, en cuanto a alcance, en cuanto a planificación, riesgos, beneficios, hitos, entre otras cosas. ¿Sí? Es importante la satisfacción del cliente y hay muchas maneras de medirlos. Hoy en día, casi todas las empresas viven preguntando después, por ejemplo, si usted va a Claro, en atención al cliente, después le llega un correo o le llega a través del WhatsApp o de un mensaje de texto preguntándole que responda a la siguiente encuesta de satisfacción. Lo hacen muchas empresas. O la chica que la atiende le dice, no se olvide de darme buena calificación. Por eso que tratan de esmerarse en darle una buena atención. Bien. ¿Qué más podemos decir respecto a la operación? La operación, antes de hacer una explicación del diagrama, es un rol importante. ¿En qué áreas? En seguridad, en personal, en administración, en finanzas, en sostenibilidad. Fundamentalmente cuando apalancamos el funcionamiento de operaciones de los proyectos de TI. Apalancar, ¿qué significa? Reutilizar lo que ya se tiene y eso me va a generar o a representar un ahorro de tiempo, de dinero, entre otras cosas. Por lo tanto, yo necesito gestionar. ¿Qué significa gestionar? Ya lo vimos al inicio. Medir. ¿Sí? Es como más o menos el vendedor de encebollado. Él se va a dar cuenta si las ventas están buenas con la cantidad de encebollado que tiene o la cantidad de dinero que tiene en caja. ¿Sí? Es decir, a él le interesa medir su gestión comercial, su gestión de ventas. ¿Sí? Hay que medir la gestión de mantenimiento e ingeniería, la gestión de operaciones, pero integrales. Y los ejes claves tenemos los accountability, operación integral de operaciones y mantenimiento, o sinergias, es decir, que todo el mundo empuje hacia el mismo lado, ¿sí? Dentro de la parte de operación. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Bien, no hay. Cuando veamos la palabra gestión o cuando veamos la palabra administración, yo debo tomar en cuenta que la gestión la hace el líder, la gestión la hace el jefe, la gestión la hace el técnico, el profesional, el responsable del proyecto. Ese hace la gestión. Es decir, es el que toma la rienda, el capitán del equipo. Es importante porque esto sucede a diario. Sucede a diario. En todas las oficinas de cualquier empresa o una oficina virtual, siempre hay implementación dentro del proyecto. Es decir, el proyecto necesita implementar ciertas oficinas de proyecto. ¿Qué significa la oficina de proyecto? Así como tenemos el departamento de sistemas, también debe haber el departamento de proyectos o llamado también PMO. Ese departamento se encarga de planificar estrategias
se encarga de gestionar, de mirar, de supervisar cuántos proyectos tiene en mente para poder dar solución a los problemas, cuántos medios de solución. Necesita planear, organizar, necesita delimitar las responsabilidades de su personal respecto a las metas. Es importante su gestión porque la empresa gestiona, externaliza los servicios, externaliza en este caso las tecnologías que está implementando. Porque es importante desarrollar proyectos para poder adquirir, comprarlas, prestarlas, alquilar tecnologías. Y lógicamente la gestión debe ser de calidad y no debe pasar al segundo plano. Tampoco los ajustes presupuestarios, porque tienen que pasar al primer plano. Sin embargo, para poder administrar, para poder gestionar, para poder darme cuenta, no existe una metodología perfecta. No hay una receta perfecta para desarrollar proyectos. Va a cambiar dependiendo de la naturaleza del proyecto, dependiendo del contexto, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la cultura del personal. Es decir, hay algunos aspectos que hay que cambiar y analizarlos. No es fácil, es difícil. Continuando con la forma o en qué consiste la gestión, nos preguntaríamos, ¿qué más incluye? Incluye la SRBT, es decir, hacer una supervisión a los proyectos, a las instalaciones, revisar lo que tiene la empresa, actualizar la red, gestionar datos, ver si mi plataforma es virtual o no. Hago un análisis del negocio, no solamente la parte técnica. Puedo implementar servicios de tecnología. Sin embargo, puede ocurrir que durante el momento que usted esté monitoreando, gestionando el proyecto, aparezca un cambio de tecnología. Listo, Byron, de acuerdo. Bien, les decía que puede ocurrir que durante el transcurso del proyecto hay cambio de tecnologías que no lo estuvimos previstos y además nos está generando problemas. Entonces deberemos solventarlo al andar, sobre la marcha. No hay que detener el proyecto, no hay que detener la operación, no hay que detener la atención al cliente. Bien. Por otro lado, tenemos que saber cómo gestionar un proyecto de TI. Cómo gestionar el proyecto de TI. Bien. En este caso, los proyectos de TI deben tener un objetivo que debe estar relacionado con el proyecto a través de la definición del problema que vamos a solucionar. En cuanto a la planificación, no todos los procesos y actividades necesariamente se requieren para ejecutar el proyecto. La ejecución es un proceso y actividades previamente planificadas. Se debe hacer el seguimiento para asegurar el logro de las metas planificadas y lógicamente lo que se quiere es el éxito. Cuando lleguemos al cierre, que es el término del proyecto, tengo que ver la forma de hacer la entrega-recepción y que esa entrega-recepción debe ser, en este caso, de tal manera que haya conformidad del cliente. No puede recibirnos cualquier cosa, ni nosotros podemos entregarle cualquier cosa. Para que el proyecto, cuando vaya a operar, empiece a funcionar dando una atención al público. Bien. Tanto les he venido hablando, quizás me creerán loco, pero yo sí les recomiendo, ¿sí? Incluso antes de hacerse una maestría, porque una maestría lo que les va a hacer dar cuenta es para tener un aval en ciertos trabajos, por ejemplo en la universidad. Pero si ustedes no quieren tener ese campo de aval, yo preferible les recomiendo se hagan una certificación en proyectos. Bueno, como lo dice ahí, pueden estudiar un máster en PMI, en proyectos, un doctorado o una certificación. Eso les va a permitir tener un estatus de mayor
ventaja sobre la competencia, de tal manera que se transformen en un jefe de proyecto o un project manager. Carla, los diplomados, yo para hacer un diplomado, yo mejor le recomendaría a priori una certificación o un máster, incluso más un máster. Yo descartaría el diplomado, lo descartaría totalmente. Bien, ¿qué hace un director de proyecto de TI? ¿Sí? El director de proyecto de TI hace muchas cosas. En otras palabras, es el maestro orquesta. Es el maestro de la orquesta. ¿Sí? Él va a determinar, va a definir, va a ser responsable de todo, no de casi todo, de todo. El alcance del proyecto, va a estimar los costos, va a gestionar la calidad, va a ser responsable de las adquisiciones, va a ser responsable de la contratación de personal interno y externo, va a ser el responsable de identificar los riesgos y sus posibles soluciones, va a ser el responsable de ver cómo comunica la información, de identificar a los involucrados y de integrar todo, totalmente lo que aparece en el proyecto. ¿Sí? Ese es el jefe del proyecto o project manager. Realmente, acá en Ecuador, de a poco las empresas empiezan a darle un valor, pero si ustedes empiezan a proyectarse al extranjero, el project manager es una persona muy importante, valorada, y más que todo se le va a dar el puesto no solo adecuado, sino que el puesto que se merece esa persona en base a conocimientos, en base a responsabilidades. Me preguntarán, pero ingeniero, ¿por qué no se ha hecho una certificación? Yo la tengo, incluso voy a sacar otra certificación. Sí, voy a sacar otra certificación, lamentablemente. Una de las cosas es el costo, ¿sí? No pensé que en una que estuve aplicando, inclusive con el BID, en una que estuve aplicando con el BID, muy interesante, PM4R, quise aplicarla, pero los costos eran inmediatos y no pude financiar, ¿sí? Pero yo tengo allí, aquí en mi hoja, meta número 1, ¿sí? Una certificación PMO, y la tengo desde el año 2020. Lamentablemente, como ustedes saben, nos ha tocado estar todavía en estos momentos de crisis sanitaria, en donde hubo que priorizar otros gastos, ¿no? Pero ahí la tengo, no la he borrado, ¿sí? No la he borrado, voy a poner la camarita, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿Sí alcanzan a ver allí? ¿Sí? Ahí dice, ¿verdad? Abajo de sonría lo estamos filmando. Sí, allá abajito, pero bueno, para que vean que no les miento. Bien, entonces, una certificación les da altas posibilidades de trabajo, incluso más que un máster. Cuando uno va a un trabajo, no les dicen que sea un ingeniero en informática o en TI, y antes de preguntarle que sea máster, le dice que tenga certificación en proyecto. Así que piénselo. Para administrar los proyectos, para manejar los proyectos en TI, ¿sí? Existen varios. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿sí? Tenemos algunos de ellos: el Basecamp, el Trello, el Blink, el Asana, el GAN Project o el Red Boot, ¿sí? Y me dicen los parámetros: si es gratuito, cuántos usuarios, cuántos proyectos. Hace una comparación de la virtualización versus la parte de escritorio, si está disponible para aplicaciones móviles o no. Y aquí vemos, vemos, ¿sí? En este caso, el Basecamp no es una versión gratuita, es pagada, lo mismo que el Red Boot. De allí ya se van descartando, ¿verdad? No tiene aplicación móvil el Blink y el GAN, entonces también estoy haciendo un mapeo rápido. También la podría descargar. Y me quedaría el Trello y el Asana. Dice que son gratuitas, número de usuarios ilimitados. El Asana
Desde 15, pero dependiendo del plan, ya me pone en condicionamiento. Número de proyectos ilimitados, también ilimitado, etcétera. ¿Con cuál nos iríamos? De acuerdo a las características, seleccionaríamos el Trello, ¿verdad? Sí, entonces, hay muchas herramientas que las pueden ustedes descargar. Bien, les indico que el rol de ustedes no solamente es desarrollar una aplicación, no solamente es desarrollar un proyecto de TI, sino también administrarlo, sino también saberlo manejar, sino también ser el asesor del gerente del proyecto, sabiendo manejar estas herramientas. Aprendan a manejarlas. Hay trabajo sabiendo manejar estas herramientas tecnológicas. ¿Qué más debo tomar en cuenta? Parece mentira, pero debo tomar en cuenta, 10 minutos más y terminamos, por favor. O vamos a quedar allí para revisar mejor rapidito las plataformas de los deberes. ¿Les parece? A ver, ¿qué opinan? Quedamos allí para revisar Ingeniero, eso yo le iba a preguntar. La plantilla del caso de estudio aún no la subí en Teams. Solo Ujú. está el enunciado. Ya la subí en antes. No, solo está el enunciado. La plantilla como si la plantilla no está Y subida. ahorita reviso, pero sí la subí. Voy a ver, debió haber algún problema. Ya las reviso, ¿no? Ya. Ya las reviso. Pero sí, yo subí en la mañana, subí de todos los cursos, pero si no están, las vuelvo a subir. Bueno, sí la subió, ingeniero, pero está en la parte de archivos, no está en la tarea. Está en la parte de archivos, donde se busca ahí archivos. Ya igual corrijo eso, porque sí me di cuenta en la mañana, incluso en octavo A de Ingeniería en Sistema, algo pasó que no pude subir el capítulo 2 del material de estudios. Los arrastré hacia allí y nunca los cargó. Entonces, no sé si de pronto ahí fue que pasó ese conflicto. ¿Sí? Ya voy a corregir esa parte, no se preocupe. Bien, vamos entonces vamos a revisar las plantillas, ¿no? Bien, vamos a revisar las plantillas. Bien. De una vez voy a subirlas mejor. Voy a corregir eso. A ver. TI. Sí, está. A ver, tengo archivos. A ver, voy a compartirles, por favor. Bien. Observamos ahí, ve. A ver. Observamos. Me voy al curso. Ya. Voy a archivos. En archivos, yo me voy a desarrollo del curso. Ahí antes que nada, ve, ya tienen los documentos de material de lectura obligatoria. ¿Sí? Tienen unos videos. ¿Sí? Tienen 3 videos. Muy independiente de lo que estamos generando, ¿no? Tenemos desarrollo del curso. Sí me están copiando, ¿verdad? Sí. Ya. Listo. Tenemos material de estudio. Eso solo he subido una, no he subido más porque como les dije estoy actualizando algunas cosas. Tenemos la biblioteca. Hay material de consulta para que se entretengan un rato y ya sean 8 o 10 horas de uso de las plataformas en vez de que estén utilizando para andarse distrayendo, ¿no? A ver, por aquí tenemos, ya listo. Plantillas para desarrollo. Ahí están. Belén, ¿quién fue que dijo que no estaba? Ahí están. Hola. Sí, sino que generalmente están en la parte de tareas, pero no, están subidas en los No. archivos. Yo les creo así, ¿no? En las tareas solamente están subidas las fechas. No me la complico mucho. Yo aquí en esta parte de la plataforma tienen toda la información. Sí, están hasta la tarea 6. ¿Sí? Veamos qué más he subido. Ah, ya está grupo de trabajo.
La misma que usted ya socializó está la misma. Bien. Vamos a irnos a la plantilla. No, mejor voy a salir de ahí porque creo que es más fácil trabajar desde la plantilla que tengo. Bien. Voy a compartir entonces. Bien. Ahí tenemos entonces. Ahí tengo las plantillas. Bien. Tengo hasta las 6 que dan subida. Faltan por hacer una más. Bien. Veamos la tarea 1, plantilla número 1. ¿Sí? Plantilla número 1. Mucha atención, alumnos. Bien. Ustedes aquí tendrán, en este caso, esto ya está prácticamente, bueno, lo que tienen que actualizar es simplemente el número del grupo, ¿no? El número No estoy del grupo. compartiendo. No, sí está compartido. No estoy compartiendo pantalla. Sí, sí está compartiendo. Sí, estoy compartido. Ya verifico nuevamente. Bien. Ahí sí. Bien. Les decía, una vez que comparten el encabezado, lo único que tienen que actualizar en este momento es el número del grupo. Y lo otro es los autores. En los autores solamente poner el primer apellido. En caso de que haya dos integrantes con el mismo apellido, entonces le ponemos el apellido y la abreviatura del primer nombre. QJR, QJP. Bien. Luego tiene un título que me dice el número del proyecto y ciertas instrucciones y ya me va dando ciertas limitaciones. Dice que debe ser en 1000 palabras. Dice que se debe formular la presentación siguiendo el instructivo. La misma deberá presentarse en el siguiente orden. Bien, me adelanto. Tienen que hacerle en esta misma plantilla, no tienen que borrar absolutamente nada. Están las instrucciones, voy un poquito rápido y ya regreso. Y al final dice desarrollo. Aquí desarrollan todo lo que me han preguntado arriba. ¿Sí? En el desarrollo inclusive me dice de qué partes son. Parte 1, parte 2, parte 3, riesgo del proyecto, estrategia de mitigación, etc. Ya tengo una plantilla para ir completando aquí. Dice que se deben hacer comentarios objetivos. ¿Qué significan comentarios objetivos? Concretos, específicos. Y deben darle enfoque técnico, máximo 100 palabras. La parte 2 lo mismo, la parte 3 lo mismo. Dice que los riesgos del proyecto se refiere a la ampliación, a la renovación e implantación de tecnología de la información. ¿Sí? Dice que su lenguaje debe ser corto, mínimo 10 riesgos, y aquí lo tenemos 10. Si alguien quiere poner más, puede ponerlo más. Esta es la rúbrica incluso. Dice que los riesgos deben estar enunciados en máximo 5 palabras, y los niveles de severidad del riesgo simplemente poner alto, medio o bajo. Lo mismo para las estrategias. Dice máximo 5 palabras para enunciar cada estrategia y máximo 15 palabras para poner lo más sustancial cuando tenga que describir la estrategia. Bien, ya me olvidaba. Y aquí poner nombres y apellidos de los integrantes del grupo, y si es que el líder del grupo o todos los del grupo están de acuerdo en ponerlos a todos, porque muchas veces sucede que no todos participan. Bien, dice que el proyecto se refiere al caso de estudio 1. Es un proyecto referenciado, es un proyecto tomado de la Superintendencia Financiera de Colombia, es un proyecto real. Lo encontré, me encantó muchísimo, es un proyecto real, es un proyecto que lo elaboró CEDIA, es un proyecto elaborado por CEDIA y lo hemos adaptado. Instrucciones generales. Aquí ya me indica qué es analizar un caso de estudio, qué estrategias de caso de estudio, si pongo algo de teoría, ¿sí? Generalidades del caso de estudio, cómo analizar los casos,
¿Cómo se analiza un caso de estudio? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo determino la solución? Luego, parte 1 del estudio de caso. ¿Sí? Parte 1 del estudio de caso. ¿Sí? Y aquí está lo que me indica en el estudio de caso. Hay que leerlo. Parte 2 del estudio de caso. Parte 3 del estudio de caso. Hay que leer. Lamentablemente, en ingeniería hay que leer y mucho. Y leer con detenimiento. Instrucciones particulares. Dice que la redacción debe ser breve y con información sustancial. Debe ser una exposición corta y clara. ¿Qué se toma en cuenta? Aquí dice clarito, no borrar nada de la información que tiene el instructivo. ¿Con qué nombre debo subirlo a la plataforma? O entregarlo, en este caso a Belén. Dice que debe ser entregado en la semana 5 hasta las 12 del día. Ya sabemos que es el día domingo. Bien. Y aquí, como les decía, empieza el desarrollo de mi proyecto. ¿Sí? Ahí tienen entonces, en todas las plantillas, al final hay una parte que dice desarrollo del proyecto y ya están las plantillas elaboradas. Bien, veamos la plantilla 2. Plantilla, tarea número 2. Bien, algo similar, ¿sí? Completamos en el encabezado. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, tengo una duda con lo de los autores. Es por lo que en mi grupo estaríamos 3 Zambrano, pero usted dijo que pusiéramos Zambrano y la inicial del nombre. Ya. En nuestro caso está Zambrano Luis y Zambrano Luigi. Sería Zambrano L, Zambrano L. Ya, entonces complétele póngale el nombre completo. Yo creo que sí hay espacio para ponerle. Zambrano Luis, Zambrano Luigi. Ya, Ya, no hay problema. gracias. Bien, dice que el proyecto corresponde al estudio de caso número 2 y el proyecto es una base de datos digital de una colección etimológica de la Universidad del Valle 4. ¿Sí? Hace las instrucciones, algo parecido. Bien. Lo primero que quiero que se den cuenta es que ha habido un cambio de estrategia, no de José Basuto, un cambio de estrategia a lo largo de lo que han venido estudiando, porque el profesor le decía, búsquese un proyecto. Yo ya le dije al inicio, ustedes ya saben hacer proyectos, me refiero, ustedes saben hacer desarrollo, saben hacer base de datos, saben hacer IoT, saben configurar equipos, etcétera, saben instalar una aplicación, saben instalar cualquier sistema operativo, entre otras cosas. Pero esto es de la vida real, no por el caso, sino que en la vida real ustedes tienen que primero analizar las cosas, ¿sí? No es que les van a dar ya identificado el problema. O a la final le dicen, está pasando este malestar, necesito que me analices y me des soluciones. ¿Sí? Entonces ahí también tiene parte 1, ¿sí? Ejercicio práctico, tiene parte 2. ¿Cuáles son las informaciones del negocio? Información técnica del proyecto. La parte organizacional, parte 3. Instrucciones generales, con qué nombre se sube el proyecto. Asimismo, dice que debe ser entregado la semana 6. Bien, desarrollo. Parte 1, base de datos y desarrollar de manera técnica conforme a lo indicado. Los comentarios deben ser objetivos con enfoque práctico, máximo 100 palabras. Es decir, yo necesito tener 100 palabras en lo que me piden de base de datos y en lo que me pide desarrollar el cuestionario. ¿Sí? Desarrollar la tabla del ejercicio práctico, la función que tiene cada funcionario y qué me pide. Me pide elaborar una lista de preguntas, considere diferentes problemas políticos y personales de negocio. Hay que irla resolviendo. Parte 2. Desarrollar en base a la descripción del apartado una nueva base de datos y debe hacerlo en máximo 1000 palabras. Lo mismo la parte 3. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a irme aquí, la tarea 3.4.
¿sí? La tarea 3.4, me refiero que es la tarea, a ver, a corregir aquí. Proyecto ya, aquí sí. Tarea 3.4 que corresponde a las actividades 1.2. Esto de aquí igual lo pueden ir corroborando en el sílabo, ¿no? En el sílabo. Bien. La actividad 1 en general es de la gerencia de un proyecto de un sistema de automatización de ventas. Me pide identificar los involucrados o stakeholders. Me pide hacer un análisis de riesgos. Me pide determinar un modelo del alcance. Me pide desarrollar un presupuesto respecto al caso de estudio, ¿no? Bien, ¿cómo identifico? Aquí está la teoría de cómo se hace el análisis de involucrados. Hay un ejemplo, cómo hago el árbol de problemas, ¿sí? Y aquí está el desarrollo, ¿sí? Debo diseñar un sistema de automatización de ventas y debo realizar un diagrama de bloques con la arquitectura según lo indicado. En cuanto a las actividades de gerencia del proyecto, dice que mínimo debo poner 10. Aquí están, mínimo 10. Describa las actividades de gerencia. Identifique los documentos, mínimo 5. ¿Sí? Por cada actividad debo poner mínimo 2 documentos. Tengo 5 actividades, los documentos serían 10. Hago la matriz de involucrado, hago el análisis de riesgo del negocio, ya tengo los riesgos y tengo que simplemente poner la severidad, los análisis de riesgo a nivel tecnológico, un modelo documental del alcance del proyecto, luego desarrollo la parte de presupuesto, cómo hago un presupuesto, entre otras cosas. Entonces, más o menos esa es la mecánica de cómo están las plantillas, dentro de el proyecto. Bien, entonces les recomiendo, vayan revisando, tienen bastante material, ya empiecen a leer, así que a dormir menos, a chatear menos y a enfocarse en la materia, ¿sí? A enfocarse en la materia. Quizás lo vemos cuesta arriba, pero después me van a agradecer porque se les está enseñando cuestiones prácticas del ejercicio profesional. Bien. Antes de finalizar, pues, si alguien tiene dudas, inquietudes, por favor, indicarlo. Preguntas, por favor. ¿No hay? Bueno, gracias por su atención. Esperemos le vayan cogiendo más gustito, más cariño a la materia, más que a la materia, a una herramienta que le va a servir profesionalmente. Si es que están interesados en tener una buena escala profesional y no ser uno más del montón. Gracias, buenas tardes, cuídense, bendiciones. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Ya, igualmente. Gracias, ingeniero. Listo, Byron. Chao.